Ok, listos con la siguiente parte. Hoy vamos con la número 4 de los elementos de la acción ética. Am, hablamos de ya la naturaleza en el ser humano del mal. Am, todo lo que destruye o disminuye el equilibrio mental, emocional o evolutivo del hombre es un nuevo impedimento. Dice aquí que para el acto moral al descompensar el recto juicio sobre los valores. Hay impedimentos para el ser humano para poder tener una ética correcta. ¿Por qué es necesaria la ética cristiana? Porque el ser humano tiene cosas, ya tal vez por la misma naturaleza de pecado, que lo llevan a apartarse y, y a no entender a los valores de Dios. Primero, el primer impedimento se llama ignorancia y el error. Hay personas que hacen las cosas no por ignorancia, algunos. Otros lo hacen por error. Tal vez aprendieron mal. Alguien me decía un día, es que yo soy enojado porque mi papá era enojado. Yo soy celoso porque mi mamá, soy celoso porque mi mamá era celosa. Entonces, cosas así. El ser humano eh, tiene valores, tiene ignorancia en muchas cosas y errores de conceptos en cuanto a los valores. Y eso es algo que impide a que el ser humano pueda acercarse a Dios o que sean sin la ayuda de Dios, el ser humano pueda tener un verdadero valor moral. La letra B nos habla de la coacción exterior. Hoy está de moda, bueno, todas las películas y todo está hablando de la lenguaje inclusivo, están hablando de la también de libertad de sexo o de sentirse, usted es como se siente, si usted se siente mujer, pues, aunque sea hombre, pero usted se autopercibe hombre, mujer, usted es mujer. Entonces ahora tenemos un bombardeo, aún hasta nuestros niños están siendo bombardeados por una coacción exterior y propaganda masiva que nos están haciendo y le están haciendo a nuestros niños. Hay que tener mucho cuidado con lo que nuestros niños están viendo porque estamos bajo valores que el mundo les está metiendo, feos y horribles. Y la letra C nos habla de la compulsión interior, a veces droga o cosas, enfermedades mentales internas en el ser humano, odio, rencor, rabia, cosas así que también cambian la moral, porque hay personas que normalmente, voy a poner un caso, una persona no es violenta, pero debido a la rabia o el enojo, puede convertirse en alguien uh, que puede provocar violencia o puede hacer violencia a otro. Entonces, puede haber por un problema mental, puede comportarse de otra manera y eso altera la moral de la persona. Ya sabemos que a veces hay personas que no quiebran un plato normalmente, pero cuando son presionados al extremo, pueden convertirse en otra persona. Y de eso está lo que trata esta parte. ¿Ve? Y esto, por esa inclinación al mal, entonces la persona necesita realmente la moral de Dios, porque por sí mismo no puede tener una verdadera moral real en el ser humano. De ahí hablamos de la coloración del acto moral, el color de las acciones del ser humano. Toda la dinámica del acto moral gira en torno a dos ejes. Hay dos ejes que hacen girar. Primero, el amor de Dios y el amor del mundo, con sus tres concupiscencias. Santiago 1:14 dice, sino que uno cuando es tentado, cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, la concupiscencia son los deseos bajos, internos que hay en el ser humano. Por eso dicen que el alcohol es un desinhibidor
porque libera la concupiscencia en el ser humano. Hay hombres que ya alcoholizados se meten con cualquier mujer, pueden caer en infidelidad, hacen cosas ilógicas que normalmente en sus 4 o 5 sentidos no lo harían. Entonces, en primera de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hay el acto moral, el accionar moralmente en el ser humano, ir en torno al amor de Dios o en base al amor al mundo y todos sus deseos, las 3 concupiscencias que tiene el mundo, como dice este texto. Entonces, hay que tener en cuenta que los objetos en sí no son malos por sí mismos. El sexo no es que sea malo, los alimentos no es que sean malos, las posesiones tampoco no es que sean malas. El mundo entero son obras de Dios y Dios dijo que había terminado la obra y dijo que era buena en gran manera. ¿Qué es lo pecaminoso? Es el uso indebido de las cosas por contravenir o estar en contra de la voluntad de Dios. El sexo no es malo, no es algo que Dios ha creado de maldad. El problema del sexo es cuando se practica sin responsabilidad y lejos de las reglas, sin responsabilidad, sin nada. Ya sabemos que Dios instituyó para que hubiera una procreación responsable, instituyó el matrimonio. Y los alimentos también no son malos en sí, pero cuando abusamos de ellos, cuando no solo comemos, dice la Biblia, habla de a nivel del comer en exceso, que se llama gula, es pecado. Y la gula en sí trae problemas en el ser humano. De salud, ya sabemos que hay muchas enfermedades que provienen de ese problema, el no saber controlar lo que comemos. De hecho, personas empiezan a padecer de muchas enfermedades debido al abuso de alimentos y de algunas bebidas. Pero en sí, esto no es que sea malo, es el abuso y no saberlo. Las posesiones no son malas en sí. Como dice el Señor, el amor al dinero es el pecado. Entonces, ya estamos hablando de lo que es material. Lo material en sí no es malo. No es que tenga, como dicen los gnósticos, que toda materia es mala y que solo lo espiritual va a permanecer. Estoy de acuerdo en eso, pero eh, ese es negar lo material, no podemos, existe. Simple y sencillamente debe ser de acuerdo, usarlo de acuerdo a la voluntad de Dios y va a traer bienestar porque todo lo material que Dios hizo, el mundo y todo alrededor de ello era bueno en gran manera cuando lo hizo en la creación. De ahí hablamos de las consecuencias. Ah, en el mundo de hoy dice que está bueno y está permitido hacer un mal menor o inducir a hacer un mal menor para evitar un mal mayor. Otros dicen una mentira piadosa. Por lo menos como un ejemplo nos da el material que es emborrachar a alguien para que impedir que cometa un asesinato. La única ética correcta en cuanto a las consecuencias no es la del menor, sino del mayor bien posible. Si el bien posible es mejor, es lo que estamos buscando es el mayor bien posible, tenemos que romper algunas reglas de ética. Alguien le hizo una pregunta a un maestro de ética y pastor, y le dijo, eh, los que escudaban o los que escondían a los judíos, ¿se acuerdan? En la Segunda Guerra Mundial, muchas personas escondían a los judíos. Llegaban los soldados alemanes a buscar a los y ellos escondían en su subterráneo o diferentes lugares y les preguntaban, ¿has visto algún judío? Entonces pues, tenían que mentir a decir que no había ningún judío, porque la vida, el preservar la vida era mayor.
Era un bien mayor que el fallar en mentir, ¿me entiende? Entonces, y le dijo él, y es más, existen casos bíblicos de eso. Y él decía que vamos a poner el caso de cuando el faraón, ¿se acuerdan cuando vio que crecieron bastante crecieron los hebreos en la tierra de Egipto? ¿Se acuerdan la orden que dio el faraón? ¿Cuál fue la orden que dio? Matar a todos los niños. ¿Y qué hicieron las mujeres, las madronas, las que ayudaban en los partos? ¿Para qué mentían? Porque preservar la vida era más importante que esa ley y mentir en esa ley. Entonces, cuando algo esto en la ética tiene que ver con que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Cuando una ley va a romper las leyes de Dios por completo, pues yo no las tengo que cumplir. Entonces, uh, lo contrario a eso es una falta de obediencia a la voluntad de Dios y una falta de fe, la falta de fe en su poder. Ahora, ya hablamos de las consecuencias y esto nos lleva a lo tercero, que es el hábito y la rutina. Uh, el ser humano tenemos que entender que nosotros vivimos de la renta, vivimos de la renta al día a día. Estamos definitivamente, tenemos que aprender a vivir un día a la vez por el poder de Dios que Dios siempre nos va concediendo en cada momento. Cada día vivimos la gracia de Dios y vivimos el día a día con el poder de Dios. Cada vez esto nos debe ayudar a hacernos dependientes de Dios. Cada vez que nos sentimos débiles en nuestras propias fuerzas, tomamos el poder de Dios, porque hacemos a un lado mi yo y Dios empieza a tomar el control. En segunda de Corintios, cuando Pablo le habló a Dios y le estaba orando a Dios acerca del problema de oftalmia, del problema que tenía, se le enrojecía los ojos y Dios le pidió, hablando Pablo usa la expresión de el ay que había, ese ayo que había en su cuerpo y le había pedido a Dios muchas veces por ese problema que él tenía. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Por tanto, de buena gana me gloriaré bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El aprender a depender de Dios nos puede llevar a tomar acciones morales y éticas correctas. Ahora, no quiere decir tampoco que el hecho de ya estar ejercitándonos en las acciones, en la virtud y en el accionar de Dios, no vaya a producir buenos hábitos de conducta. También cuando el creyente, vaya por el caso, ejercita leer la palabra de Dios diariamente, esto va a traer bienestar a su vida, el orar a Dios diariamente, el tener sus cuatro armas espirituales, lo que es estudiar la palabra, el orar a Dios, el dar testimonio a otros y el tener compañerismo con los creyentes. Eso me ayuda, esto me ayuda a ejercitarme. Y como dice Romanos 12:2, para poder comprobar al ejercitarnos cada día en el accionar de Dios, nos va a llegar a entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice Romanos 12. Entonces, el acercarnos a Dios y el ejercicio diario y práctico de los valores de Dios nos van a ayudar a tener buenos hábitos en nuestra vida. Hay personas que no les cuesta comportarse correctamente porque ya es normal para él, mientras que a otros nos cuesta más a tener ciertos comportamientos. Ahora, me encanta lo que dice el material aquí.
El óxido del hábito, o sea, lo que hace que el hábito, el comportarse y tener un comportamiento cristiano se vuelva y se oxide y deje de ser real en nuestra vida, es la rutina. Cuando hacemos algo por rutina, no por principio o por valores. El hábito nos da la facilidad de hacer las cosas con la destreza y rapidez necesarias. Pero, uh, pero los principios de Dios aplicados en nuestra vida nos van a ayudar a vivir correctamente. Por eso dije, la moral y la ética cristiana principia en Dios y sus valores. ¿Y en dónde aprendemos los valores de Dios? ¿En dónde los hemos aprendido? No en el comportamiento del pastor. Sí, hemos visto su ejemplo. Pero de hecho ese es el primer ejemplo que ven nuestros discípulos. Cuando estamos discipulando, cuando he tenido hermanos que están discipulando a otros, siempre insisto en esto. Yo les digo, miren, ustedes son el ejemplo de esos de sus discípulos. Así como usted tal es el maestro, tal es el alumno. Entonces, ustedes son los primeros. Igual los hijos van a ver el primer ejemplo que van a ver. Si nosotros somos cristianos, el primer ejemplo de Cristo vamos a ser nosotros. Y si nosotros nos comportamos incorrectamente, ellos van a tener valores incorrectos también. Porque nosotros uh, somos su regla también de práctica. Pero tarde o temprano uno llega a entender que pues hay valores que aprendimos de nuestros padres que no necesariamente son los mejores y que el mejor modelo a seguir es Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de ética cristiana, todo principia en creer en Cristo como Señor y Salvador, y ahí inicia verdaderamente una ética y valores correctos en Dios. Como dije, hemos recibido valores de nuestros padres, el saludar todas las mañanas, el ser amable con los ancianos. Hoy se ha perdido muchos de esos valores, pero en Dios aprendemos los verdaderos valores y todos estos solo son lo que se aplicaban en la moral del ser humano porque son valores bíblicos. De hecho, la constitución de muchos países está basado mucho en el comportamiento bíblico o en la palabra de Dios. Por eso el billete de $1 dice, en Dios confiamos, porque la constitución de los Estados Unidos de América está basado en la palabra de Dios, en la libertad, en principios de libertad y de comunión entre unos a otros. Están todos basados en la palabra de Dios. Pero desgraciadamente ahora están apartándose de Dios, ¿verdad? Y esto ya ahí terminamos con lo que es la introducción de lo que qué es ética, qué significa y en dónde nace la ética cristiana y cuál es el principio para nosotros de comportamiento. De ahí la siguiente lección vamos a hablar acerca de que el hombre es tripartito también. El material lo llama como triuno o tripartito, igual que Dios cuando dijo haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no es que Dios se parece físicamente a nosotros. Lo que pasa es que nosotros estamos hechos de tres partes. Somos cuerpo, alma y espíritu. Igual que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Entonces en eso nos parecemos a nuestro Dios, en la esencia de Dios mismo. Y vamos a hablar acerca del gusto, el tacto, que es el cuerpo, un poco de la razón, el afecto, la imaginación, conciencia y memoria, voluntad en el ser humano y el ser humano como espíritu. Todo eso tiene un significado en el ser humano y Dios lo hizo de esa manera como un ser en balance para que aprendiera a comportarse de acuerdo a esas tres áreas en el ser humano. Entonces, ahí vamos a quedarnos. ¿Hay preguntas o comentarios? Hermano Héctor, preguntas o comentarios, hermano Héctor. No hay preguntas ni comentarios. Hermano Manuel.
¿Le quedó alguna pregunta ahí en el aire? No, hermano, pregunta no, pero es bastante interesante saber cómo entender bien lo que es la ética cristiana, cómo un cristiano debe comportarse según la voluntad de Dios. Es bastante interesante, la verdad. Amén, hermano. Como dije, la ética cristiana nace en el corazón de Dios. El Sí, comportamiento nace en el corazón de Dios, no en nosotros. hermano, Hermano, qué buena clase. Eh, Casualmente yo ayer me tocó enseñar y hablé un poquito, va, en una parte del mensaje de la ética, de cómo se llama, de lo que es lo moral y lo espiritual, está por el suelo. es cierto. Entonces, y ahorita que se imagina yo hubiera aprendido de esta lección anteriormente, pues me hubiera extendido un poco más, pero hoy terminé de confirmar lo que era esto, ¿me entiendes? Que depende de nosotros, pues. Dios nos ha dado un libre albedrío, haces lo bueno, lo malo, lo decides tú, ¿me entiendes? Y ya vimos que afecta la moral del ser humano. Y la moral del ser humano está cambiada hoy en día. Y está muy afectada debido a que la sociedad misma ha cambiado. Y sin darnos cuenta, la iglesia está siendo influenciada por esa ética y esa moral. Y la iglesia lo está aceptando como valores normales ahora. Sí, todo para ellos, para la mayoría de iglesias, todo está bien lo que está sucediendo, pero nosotros que conocemos la verdad sabemos que no, ¿me entiendes? Y hasta se están uniendo. Uh -huh. No sé cómo le llaman a ese, se me escape, ¿no? Cuando todas las iglesias se unen a una sola. Ajá. El movimiento, bueno, Ecumenismo, ¿eh? ecumenismo, sí, eso. Sí, ecumenismo se llama. Y cómo hasta desfilan, marchan, y, o sea, algo que con nosotros se enojan porque nosotros no hacemos eso. Uh -huh. Bueno, Pero, esto no es de ahorita. La historia narra que los bautistas hemos sido perseguidos por diferentes grupos, pero porque hemos estado de acuerdo en el hecho de que el ser humano puede pensar por sí mismo y la libertad de pensar y de desarrollarse. Aceptamos ese hecho y respetamos al ser humano como persona. Nosotros no obligamos a una persona a tener una decisión por Cristo. Dejamos que el Espíritu Santo sea el que lleve al arrepentimiento a la persona. Y eso, y no tratamos de manipular, que es otro de lo que está sucediendo en el cristianismo de hoy, manipulando para el bienestar de ciertas personas. Entonces, todo eso es afectado y la ética está afectada hoy por el comportamiento y por el humanismo secular de hoy en día. es que el humanismo secular está presionando, sin nada menos el grupo ¿cómo se llama? El homosexualismo. Por Como, eso me encanta lo que dice Romanos 12:2. Dice, y no se adapten a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, bueno, aceptable y perfecta. Romanos 12:2. O sea, no se conformen a este mundo. La palabra conformarse significa adaptarse a este sí, mundo. en otra Si versión no, dije, no conformes a este siglo. sí, entonces si no transfórmense mediante, Transformado. pero ¿cómo La vamos a ser renovación. transformados? ¿Cómo vamos a ser transformados? Solo renovando nuestra mente, porque ¿qué es lo que sucede con la mente? Está trastocada y está contaminada. Por eso, de la única manera es siendo transformado por el poder de Dios en la vida para poder comprobar la voluntad de Dios que es perfecta, agradable y perfecta. Y después en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud alguna o algo digno de meditar, en esto piensen. Entonces,
Realmente no hay manera de conocer a Dios por el uso de nuestra mente, porque la mente nuestra está en lo secular y se basa en nosotros mismos. Yo me siento bien, yo quiero ser bueno, yo soy Dios, yo soy el diablo. Ese es el humanismo secular de hoy en día. Iba a seguir comentando, hermano Héctor, disculpe que lo atrasé. No, está muy bueno el tema. Y eso es problema con eso que se está viviendo hoy en día. Pero el problema es que, como dice usted, muchas personas, muchos pastores están agradando al oído con eso, pero no están llevando, o sea, un mensaje de ética moral, donde, o sea, la ética de Dios, pues de que Dios demanda todas esas cosas. Desde que hay unos que dicen que ya nacieron así. Sí, es cierto. Hay, Ay, que hay, yo nací así, ya. hay otras mujeres que dicen que así nacieron. No, y eso no es así. La Biblia en el libro de Génesis dice, varón y hembra los creó Dios. Y para mí no hay nada más, solo eso. Pero ahí es donde estamos hablando de los valores, la Y ética moral. los La valores ética morales, moral está siendo afectada por el humanismo secular. Entonces, hermano es lo que, Denis, los valores morales se han perdido. y cada vez El, va a estar el peor, hermano. respeto, los hijos y respetando al padre. Sí. Los padres y respetando a los hijos. Entonces, el valor moral se ha perdido, ¿me entiendes? Y, y la otra es que quieren los padres de familia que tienen hijos en la iglesia, quieren que los cristianos de la iglesia le eduquemos los hijos. Y Ujú. eso no es así, la primera educación comienza en la casa. Un señor llegó a mi casa un día, padre de unos niños de la escuela dominical, un muchacho de la escuela dominical, y me dijo, ¿qué le están enseñando en la iglesia a mis hijos? ¿Por qué? Porque se han revelado. Ustedes le están enseñando a revelarse a mis hijos. Yo le dije, bueno, hablemos de sus hijos. Siéntese. Empezamos a hablar. Le digo, sus hijos primero vienen a nuestra iglesia tarde, solo vienen una vez a la semana. Nuestra escuela dominical empieza a las 9, termina a las 10:30. O sea, era la hora que empezábamos. Sus hijos vienen a las 10 de la mañana, solo están media hora en nuestra clase. ¿Qué le vamos a enseñar en media hora a sus hijos? ¿Cuánto tiempo pasan con usted y con ustedes? ¿Quién es el responsable de la rebeldía de sus hijos? ¿Somos nosotros o son ustedes? Lo que usted dijo. Hay que, los valores están perdidos, la familia, el valor, y ahorita hay un ataque contra todo lo que tiene que ver con Dios, con las dos instituciones que Dios formó, la familia y la iglesia. Cada vez vamos a sentirla más, esa presión. Y que Dios nos ayude a poder sacar la izquierda de nuestro país, ¿verdad? Porque que Dios nos ayude porque nos va a seguir dando problemas eso. Y vamos a seguir con el humanismo secular presionándonos hasta el punto de que, pues la verdad que de repente va a suceder y puede ser que no lo podamos evitar, pero tenemos que hacer algo también. Aparte de orar, ¿verdad? Empezar a tomar decisiones también. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un placer haber compartido y voy a pedirle al hermano Manuel que dirija la oración para terminarla. Ok, hermanos, ha sido un placer. Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado hoy. Y ahí al hermano César también que se va a conectar después y los demás que van a estar viendo esta clase a través de nuestra página de YouTube y también nuestros enlaces a través de Facebook también. Entonces, Dios les bendiga. Pasen una feliz noche.